Cuando yo estaba estudiando nanotecnología, en una clase de química, el profesor empezó a hablar sobre la absorción. Dentro de mi cabeza yo pensaba, ¿por qué dice absorción? Si es absorción. El profesor continuaba con su clase mencionando que con la absorción se podrían resolver problemas ambientales. Sin embargo, yo seguía pensando que estaba equivocado y estaba esperando el momento indicado para levantar la mano y decirle, doctor, no es absorción, sino absorción. Y obviamente quedar como el héroe del salón, la niña que había corregido al profesor. Pero qué bueno que no lo hice. Y seguramente muchos de ustedes también están pensando lo mismo que yo hace algunos años. Y por eso me he dado a la tarea de hacer un diagrama puntual y específico de lo que estos dos conceptos significan. Yo creo que todos aquí conocemos a Homero Simpson y sabemos que le encanta y le apasiona comer. Y ahí está la diferencia. En ver en ese Homero Simpson que se está comiendo una rica y deliciosa dona de chocolate, a eso se le conoce como absorción, que significa que se introduce dentro de un material o de un cuerpo. Pero, ¿a cuántos de ustedes cuando eran pequeños no los aventaron al pastel de su cumpleaños? Bueno, pues déjenme decirles que su cara y el pastel estaban viviendo un proceso de absorción. Y la absorción se refiere a que se queda en la superficie de un material o de un cuerpo. Y no, esto no es una clase de química. Bienvenidos al mundo de la absorción. Lo que yo no sabía es que años después, este concepto de absorción me llevaría a desarrollar una posible solución para las problemáticas del agua. La absorción me llevó a desarrollar los nanoabsorbentes magnéticos. Constantemente, cuando encendemos la televisión, prendemos nuestra computadora o leemos los periódicos, vemos y observamos que existe la necesidad de actuar por nuestro medio ambiente. Incluso, muchas veces nos quejamos que hace calor. Cuando vamos manejando y pasamos al lado de un río contaminado, incluso subimos las ventanas del carro porque huele feo. Yo creo que todos en esta sala hemos visto la contaminación del agua. El agua es fundamental en nuestra vida. Bueno, siempre la utilizamos, aunque algunos no se bañen el día de hoy o no se hayan bañado el día de hoy. Sin embargo, el agua representa el 60% de nuestro cuerpo. Lo que no pensamos es que el agua está llegando a un límite. Y el agua en unos años tal vez podría acabarse. Es ahí donde tenemos la necesidad de actuar, de hacer algo por nuestro medio ambiente. Y se han puesto a pensar, cuando llegamos a casa y abrimos el grifo de nuestra casa, el agua sale y está limpia. Pero se han puesto a pensar, ¿qué pasaría si la única agua que tuvieran fuera esta? Esta agua fue tomada de una parte del río Atoyac, ubicado en la ciudad de Puebla. ¿Se atreverían a tomarla? Y les voy a contar una historia. Hace algunos años se organizó un evento en nuestro río Atoyac, en donde tú ibas y adoptabas un patito, y los fondos recaudados eran para un proyecto en específico. Este tipo de eventos se hacen alrededor del mundo, con la finalidad de hacer conciencia sobre la contaminación del agua en el río. Esto en lo personal me marcó mucho, el ver cómo la gente podía estar conviviendo al lado de un río contaminado, cómo los niños querían acercarse al río, mientras su mamá le decía, no vayas al río porque está contaminado. Bueno, a pesar de ese olor que ese día el río estaba generando, ese olor muchas veces generado por las heces que hay en el río. Pero, ¿se han puesto a pensar que si huele a heces, entonces tenemos heces en nuestra nariz? ¿Se imaginan? Ese día todos llevábamos heces en nuestras narices. Y los niños que habían tocado el agua, no me quiero imaginar todo lo que llevaban. Y desde chiquita me encantaba hacer cosas por el medio ambiente. Cuando empezaba a llover, incluso sacaba mis botes para tratar de recolectar el agua de lluvia. Y mi mamá, por una parte, me decía, Ana, tira esa agua, está contaminada. Por otra parte, mi papá, quien es científico, me animaba a pensar lo que podía hacer con la ciencia.
y me decía que podía encontrar una solución para las problemáticas del agua. Y yo, con mis 3 pasiones, el correr, la ciencia y la necesidad de ver el agua limpia, tenía que hacer algo por el medio ambiente, y en específico por el agua. Así que a la mañana siguiente me desperté con toda la energía y decidí ir a correr al lado del río. Cuando llegué, lo primero que pude percibir fue mucha basura. Empecé a correr y me llegó un olor horrible. Este olor es generado por más de 50 contaminantes que existen en el río, como el arsénico, el cromo, el benceno, el tolueno, fracciones de gasolina y sustancias activas de azul de metileno. Estas 2 últimas en particular, las fracciones de gasolina y las sustancias activas del azul de metileno, han provocado un daño en nuestra región, ya que Puebla es un estado textilero y es el estado con el mayor índice de robo de combustible. De acuerdo al informe de riesgo sanitario, más de 2 millones de personas que viven cerca del río son vulnerables a esta contaminación. Y de acuerdo a la Secretaría del Estado de Salud, existen más de 8 enfermedades asociadas al río. Seguí mi camino corriendo y llegué a un lugar cerca de las empresas textiles, donde me topé con don Rafa, quien me contó que constantemente veía el río de color azul. Ese azul con el que tiñen los jeans o los pantalones que hoy tú y yo traemos puestos. Ahí don Rafa me preguntó, ¿qué podemos hacer para combatir esta contaminación? ¿Cómo es que hemos llegado a tener el río así? A lo único que pude responder en ese momento fue, para resolver un problema hay que aceptar que este problema existe. Y este problema es de todos, pero si todos contribuimos a resolverlo y todos apoyamos, todos saldremos beneficiados de él porque tendremos agua. Ahí me senté y tuve un utópico pensamiento de lograr ver nuestro río limpio. ¿Qué podía hacer Ana en ese momento para poder aportar una solución? ¿Qué podía hacer yo desde mi área científica, usar mi conocimiento, mis talentos, mis pasiones para poder resolverlo? Así que hoy les puedo contar 2 cosas sobre mi pasión de ver el agua limpia y la necesidad que hoy tenemos de conservar el agua. La primera es que aún hay esperanza, pero de 2016 a la fecha el río ha aumentado su contaminación y actualmente está 11 veces más contaminado de lo permitido. Y la segunda es que gracias a mi pasión por la ciencia y por la necesidad de actuar por nuestro medio ambiente y en específico el agua, hoy traigo un proyecto llamado nanoabsorbentes magnéticos para la contaminación del agua. Y ahora bien, tenía 2 retos: encontrar cuál era la materia que iba a utilizar para que los contaminantes se pudieran absorber. Así que me fui a mi laboratorio, me puse a pensar qué materiales podían servir para que toda esta contaminación se pudiera pegar a estos nanoabsorbentes. Ahí me encontré con muchos materiales, como la zeolita, las arcillas, el carbón activado, entre muchos otros más. De estos, me decidí optar por el carbón activado, ya que sus propiedades son ideales para lo que yo estaba buscando en ese momento. El carbón activado básicamente es una esponja porosa, la cual puede absorber todos estos contaminantes en su superficie, con unos poros de un diámetro de 20 nanómetros, una escala muy, muy, muy pequeña. Ahora me estaba enfrentando a mi segundo reto. ¿Cómo iba a lograr quitar estas nanoesponjas del agua? Así que me puse a pensar. Y ahí dije, ¿por qué no pegar pequeñas fracciones de imanes alrededor del carbón activado para que por medio de un imán o fuerzas electromagnéticas las pueda yo separar del agua? Así que utilicé la magnetita, un material de hierro, el cual
al ser sometido, que tiene propiedades magnéticas, al ser sometido por fuerzas electromagnéticas, pueden separarse del agua. Además de esto, estos nanoabsorbentes tienen la capacidad de ser regenerables y reutilizables hasta cierto número de ciclos, aportando una tecnología viable para la contaminación del agua. Y ahora bien, les presento los nanoabsorbentes magnéticos y vamos a ver cómo actúan. En el video proyectado vemos que el agua tiene un color azul al principio. Y cuando empezamos a agitar este sistema, los nanoabsorbentes magnéticos empiezan a atrapar los contaminantes en su superficie, dejando el agua completamente limpia. Ahora bien, por fuerzas electromagnéticas nosotros los separamos. Y posterior a esto, nosotros al poner un imán y vaciar el agua, los nanoabsorbentes magnéticos se quedan pegados al imán y el agua sale completamente limpia. Ahí están. Así queda el agua. Estos son los nanoabsorbentes magnéticos. Yo me enamoré de estas dos problemáticas que existen actualmente en nuestro estado de Puebla: los colorantes y las fracciones de gasolina. Existe una necesidad de actuar por nuestro medio ambiente. Y al día de hoy, 28 de septiembre de 2019, todos estamos reunidos aquí para poder aportar una solución en el futuro. Yo me enamoré de esta problemática y usé mis talentos, usé mi pasión. Y hoy yo te invito a que tú también uses tu talento, uses tu pasión y te unas con nosotros a hacer algo por el medio ambiente. Yo ya encontré mi solución. ¿Cuál va a ser la de ustedes? Gracias.